El Señor Jesucristo los bendiga. Qué grato es poder estar en compañía de todos mis hermanos a través de estos medios y poder compartir las palabras del Señor. Desearía en este día que abriéramos la Biblia en Josué 1 y 2. Dice la palabra así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oremos. Bendito Señor, tu palabra ha sido expuesta. Necesitamos, Padre, que nos dé la interpretación porque tú fuiste el que la escribiste. Nuestra mente es finita, no puede entender tu mente infinita. Por eso necesitamos, Señor, que tú nos la reveles a través de tu Espíritu Santo y que cumpla ese propósito para el cual fue escrita. Te lo pedimos en agradecimiento en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien. Dice la palabra en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vemos de cómo el firmamento cumple con su deber, el de testificar que existe un Dios. Y el Señor le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9, 13, 16. Que era para que también cumpliéramos con el propósito por el cual fuimos puestos aquí en la tierra, el de servirle. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cómo le servimos al Señor? Mire, así como los cielos, adorando y anunciando su nombre. Así que contemos la gloria de Dios por donde quiera que podamos. Contemos de las cosas que Él ha hecho y de las que está haciendo y más aún de las que va a hacer. Bien. Hubo un varón, Moisés, fue adoptado por la hija del faraón, fue educado como un egipcio, pero un día se enteró de que él en realidad no era egipcio, sino que tenía sangre hebrea. Y cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, él no lo soportó, fue y lo atacó y lo mató. Esa fue la razón por la que Moisés tuvo que huir hacia Madián. Allá conoció a Séfora, se casó con ella y estando pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, vio una visión de una llama que ardía y no se consumía. Y entonces él fue hasta allá, hasta donde estaba esa llama, esa zarza que ardía. Y entonces ahí fue cuando Dios se le presentó y le habló y lo comisionó. Lo comisionó para que fuera a librar a su pueblo. Entonces vuelve Moisés a Egipto, ya se encuentra con Aarón, y ustedes saben lo de las plagas, y finalmente de cómo el faraón tuvo que soltar a Israel. Entonces sale todo Israel
de Egipto. Cuando ya había avanzado cierto camino Israel, el Señor endureció el corazón del faraón para que los volviera a perseguir. Así que el faraón se alistó y se fue a perseguir y los alcanzó. Entonces, miren lo que sucede. La gente se llenó de miedo, de pánico, después de ver todo lo que Dios había hecho, de que Dios era poderoso. Entonces le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14:11. Entonces Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bien, entonces después Israel cruza el Mar Rojo. Ahora vamos a ver por qué está este título. El título de este mensaje se llama Lo que Dios no perdonó. Hay cosas que son perdonables, como todo lo que le dijeron al Señor y lo que le hicieron, eso fue perdonable. Y el Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo, cualquier cosita en contra del Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces hay cosas que no son perdonadas. ¿Sí? A Esaú no se le perdonó haber rechazado la primogenitura. No se le perdonó. Entonces es bueno mirar los ejemplos, porque los ejemplos nos permiten a nosotros no caer en lo mismo. Por ejemplo, rechazar a Moisés como el líder, como el escogido de Dios. Y eso vimos que contra Moisés se rebelaron Coré, Datán y Abiram. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó a ellos con sus casas, con todos sus hombres, los de Coré, los de Abiram, y todo lo que les pertenecía a esos tres personajes, se los tragó la tierra. Eso lo encuentran en Números 16:37. En Deuteronomio 6:16, el Señor les advierte al pueblo de Israel: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Pero mire lo que le dicen a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? ¿Qué les dijo el líder? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que no estaban tentando a Moisés, estaban tentando a Dios. Y le dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17:7. ¿Qué hicieron ellos? Tentaron a Dios. Y ya les había advertido: no tentarás al Señor tu Dios. Miren, lo tentaron tanto que en el Salmo 78:18 pedían comida a gusto. Así como hacen los muchachos. ¿Qué hay de comer? No, yo no quiero eso. Entonces, ay, pobrecito el muchacho. ¿Qué quiere, hijo? Una hamburguesa. Tenga, mijo. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos ante Jehová. ¿Sí? Cuando fueron picados por esas serpientes. Entonces ellos están añorando haber muerto también allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían sed. ¿Sí?
¿No había sepulcros en Egipto que no ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué es esto? Esto es murmurar, esto es provocar, esto es tentar a Dios. Unos murieron picados por las serpientes. Y los que no murieron picados por las serpientes, el Señor se enojó con ellos y les dijo, no entraré en mi reposo. Entonces miremos ahora en Josué 1:2. Dice la palabra, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué es eso? Eso es una comisión. Ahora el Señor le hace unas promesas a Josué. Miremos, versos 5, 6 y 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. ¿Sí? Entonces, esa fue la promesa. Pero mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces vimos que el Señor le hace tres promesas. Nadie te podrá hacer frente, que Él estaría con él, que no lo dejaría ni lo desampararía. Pero a esas tres promesas vinieron tres condiciones. Esforzarse, ser muy valiente y obedecer todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Entonces Josué hace los preparativos para pasar el río Jordán. Josué 1:11. Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Bueno, el Jordán que ellos tenían que pasar, eso significaba separación. Eso significaba como muerte. Es decir, olvidarse de ese pasado de esclavo, de servidumbre, de esos abusos por los que tuvieron que atravesar, por la idolatría. En fin, ellos tenían que despojar de ese viejo hombre que traían. Ellos tenían que empezar de ahí en adelante a ser una nueva criatura. Bien, entonces viene lo que se llama la conquista, ¿sí? Al otro lado del Jordán. Y entonces era reconocer la tierra, y para eso enviaron unos espías, y esos espías se alojaron en la casa de una mujer llamada Rahab. Y al rey se le informó de que habían visto espías que habían entrado en la casa de ella. Entonces el rey mandó un escuadrón para que trajeran a esos espías, y cuando tocaron a la casa de Rahab, ella les dijo que sí, que ellos habían venido, pero que ya se habían ido, que cuando anochecía que los persiguieran. Entonces ellos se fueron a perseguirlos, y ella los había ocultado en el techo entre manojos de hilo, ¿sí? Entonces vemos una cosa, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La
Rahab les dijo a los dos espías que ella había oído de cómo ellos habían cruzado el Mar Rojo, de cómo habían destruido a los reyes Sejón y Og, de cómo Jehová les había dado esa tierra, que ella sabía que esa tierra era para Israel, porque el temor había caído sobre todos ellos, que todos habían desmayado, que no había quedado aliento alguno en ninguno de ellos. Y es más, confesó algo muy hermoso, que ella sabía que Jehová era el Dios de los cielos y la tierra. Entonces, ella le dijo, hacedme misericordia, como yo la he hecho con vosotros. Entonces, ellos le dijeron que el día que ellos fueran a tomar a Jericó, ella tuviera colgado ese cordón rojo por el cual ellos descendieron, que estuviera en la ventana y que nadie de su familia saliera de esa casa, que ellos no respondían si alguien salía, todos deberían de permanecer reunidos en casa. Ahora, si ustedes miran, ese cordón de grana tipificaba la sangre que se colgó en los dinteles de las puertas allá en las casas de Gosén, donde estaba Israel. Entonces solo se van a salvar los que estarían en la casa. Bueno, me causó curiosidad de que los espías permanecieron 3 días ocultos, 3 días antes de pasar el Jordán, 3 días que permaneció Jonás en el vientre de la ballena, 3 días que permaneció el Señor en el corazón de la tierra. Entonces veamos el paso. Cuando fueron a pasar, lo primero que tenía que pasar era el arca del pacto llevada por sacerdotes levitas. El segundo paso era el pueblo ir detrás de él. Dice Éxodo 23:20, así como dice Éxodo 23:20. Veamos a ver. ¿Por qué tenían ellos que ir detrás del arca? Lo dice aquí en Éxodo 23:20. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces ellos tenían que ir detrás del arca. El arca se iba a parar en la mitad del río Jordán, y en esa mitad tenían que venir 12 hombres y tomar 12 piedras y llevarlas al otro lado. Bien, veamos ahora la toma de Jericó. Entonces, cuando en Jericó se dieron cuenta de que ya había pasado todo el pueblo de Israel, entonces, ¿qué? Se confinaron, cerraron puertas y nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Bien, los hombres de guerra rodearían a Jericó una vez por día por 6 días. Al séptimo día se darían 7 vueltas. Y en la última vuelta los sacerdotes tocarían sus bocinas de cuero prolongadamente. Después de esto vendría un grito de júbilo, un grito muy fuerte, y los muros se cayeron. Lo único que no se cayó fue el pedacito donde estaba la casa de Rahab. Los demás muros se cayeron. Dice Josué 6, 17 y 18.
Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que le enviamos. Pero vosotros guardaos delante del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Por ser Jericó la primera ciudad que se iba a tomar, Jericó representaba la primicia para Jehová. No se podía tomar de ella nada para los israelitas. Todo tenía que ser destruido, todo. Pero lo que era la plata, el oro, los utensilios de bronce, los utensilios de oro, se tenían que consagrar a Jehová y guardarlos en los tesoros de Dios. Si alguna cosa no fuera consagrada a Jehová, esto al entrar en el campamento lo iba a turbar, es decir, lo iba a convertir de bendito a maldito. Mire usted que en Ageos 2:12 hay algo como una especie de ley, que si se llevara algo bendecido y tocara algo que es maldito, que es inmundo, que eso inmundo no se iba a convertir en bendición, no iba a dejar de ser inmundo porque lo tocó algo que era santificado. Pero al contrario, si algo inmundo toca lo santificado, lo vuelve inmundo. Bien, entonces pasó la toma de Jericó y todo estaba tranquilo, normal, como si nada, todo aparentemente normal. Israel venía a destruir a Jericó, el más grande de los obstáculos, la tierra de gigantes, expertos en guerra. Pero como ellos iban en un paso hacia la tierra prometida, tenían que pasar por una ciudad pequeña llamada Jai. La ciudad Jai era pequeña y entonces los espías que fueron a inspeccionarla vinieron y le dijeron a José que no valía la pena fatigar a todo el pueblo, que era una ciudad pequeña, que ellos la iban a poseer sin mucho esfuerzo, que era algo insignificante. Bien, y entonces resulta que se crece el enano. Esa región cogió y hizo huir al pueblo de Israel y le mató 36 hombres. Miremos lo que sucede en Josué 7, del 2 al 5. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel. Les habló diciendo: subí y reconocí la tierra, y ellos subieron y la reconocieron a Jai. Volviendo a José dijeron: no suba todo el pueblo, que no suba como 2,000 o 3,000 hombres. Tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los que de Jai mataron a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces en ese momento Josué se desboronó, rompió sus vestiduras y se postró sobre su rostro.
le vino una gran indignación seguramente se decía, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho quedar en vergüenza? Entonces, miremos lo que sucede en Josué 7:7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Le suenan familiares esas palabras? Mire cómo esas palabras quedan flotando en el ambiente y crean una unción. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esa era la queja de Josué. Bien. Dice el Proverbio 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Y eso es lo mismo que le pasa a muchas personas, que antes de llegar al Evangelio, antes de volverse creyentes, posiblemente tenían su buen empleo, se divertían, tenían sus ahorros, nada les faltaba, tenían sus paseos, sus rumbas, sus agasajos. Pero, dice el Proverbio 15:5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Recuerde que ningún pecado le es oculto a Dios. Debemos considerar nuestro camino, porque hay pecados imperdonables. Entonces, hay que santificarse y confesar las faltas, despojarse del pecado. La santificación rompe la maldición. Acán, uno de los israelitas, codició un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y su codicia lo llevó a tomar ese botín y esconderlo bajo tierra. Entonces el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido, aún han guardado en sus alceres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni yo estaré más con nosotros, si no destruyes al anatema que está en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de Israel. Entonces, cuando Josué llama a todo el pueblo, todos tenían que venir como a confesar. ¿Sí? Era como a confesarse. Entonces vino, cuando le tocó el turno a Acán, él se confesó que sí, que había codiciado y había tomado esas cosas y que las tenía escondidas debajo de la tierra en su tienda. Entonces Acán, su familia, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que él tenía, lo apedrearon, lo quemaron y le montaron como una montaña de piedras.
Entonces, no perdonó Dios ese pecado. ¿Por qué? Porque lo de Dios es intocable. Lo que le corresponde a Dios no se puede tocar. Ese era el diezmo. Era la primicia. No se podía tocar. Entonces, porque acá lo hizo, no se le perdonó. Hay una cosa que nosotros debemos de tener presente. ¿Qué puede haber anatema en nuestros hogares, en nuestras vidas? Afiches, cosas que compramos de contrabando, celulares comprados en la calle porque nos lo vendieron barato, música mundana, películas mundanas. Cada uno tiene que hablar con el Señor y que el Señor le muestre qué hay anatema en la casa de cada uno. En Lucas 23 acusan al Señor de prohibir pagar tributo. Pero todos sabemos que eso era mentira, porque la palabra lo dice en Romanos 13:7. Pagad a todos los que le debáis, a tributo, tributo, a impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al de honra, honra. Lo mismo vuelve a suceder en Mateo 7:27. Vuelven y le salen y le dicen a Pedro que si el maestro de él no pagaba los impuestos, y el Señor le dice a Pedro: ve al mar y tírela al suelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca, e encontrarás ahí un estatero para que lo des por mí y por ti. Pero entonces, como vemos ahí, el primer pez, ¿sí? Y entonces esa era la primicia, ese primer pez. En Marcos 12:14 le preguntan al Señor si es lícito dar tributo a César. Y el Señor les pidió una moneda y le dijo: ¿de quién es esta imagen? De César. Ah, bueno, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso no fue solamente allá, eso es acá. Da al César lo que es del César, los impuestos, los tributos, y a Dios lo que es de Dios, los diezmos y las ofrendas. Lo que le queda es suyo. Un joven rico le preguntó al Señor que qué haría para heredar vida eterna. Y él le dijo: guarda los mandamientos. Y el muchacho le dijo: desde joven he guardado toda la ley. Y el Señor le dijo: una sola cosa te falta si quieres ser perfecto. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Posiblemente, hermano que me escucha, posiblemente usted ha guardado toda la Biblia, toda la palabra. Pero ¿qué tal si el Señor te pregunta: una cosa te falta si quieres ser perfecto? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué tal si el Señor nos dice: pero una cosa te falta si quieres ser perfecto? Así dice el Señor: porque yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, pero eso fue en la ley. Déjeme decirle que Abraham fue primero que la ley. Cuando Abraham dio diezmos, todavía no se había escrito la ley. La ley aún no existía. Pero mire,
lo que dice el Señor, porque yo no cambio. Si Él no cambia, Él es el mismo de ayer. Ayer de la ley es el mismo hoy. Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero bien, como hay gente que sigue creyendo que eso fue de la ley, vamos a ver en la gracia. Vamos a ver lo que dice la palabra en la gracia. Primera de Corintios 9, del 9 al 14, dice la palabra. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque la esperanza de arar al que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que seguimos de vosotros lo material? Si otros participan del derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, ¿cómo van a vivir si nosotros, los que recibimos el alimento, no damos los diezmos y no damos las ofrendas? Otra cosa que Dios no perdonó fue cuando en Génesis 6, los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres. ¿Sí? Entonces Dios no lo perdonó, porque el Señor había dicho que cada árbol produzca según su género. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el palo de naranjas, naranja, el palo de limón, limones, el de mandarina, mandarino, el de toronjas, toronja. Cada árbol debe dar su fruto según su género. Entonces, también sucedía con nosotros, los hijos de Dios. Cada árbol debe dar según su género, dar hijos de Dios. Pero ahí estaría dando hijos mezclados, hijos de Dios y hijos de la otra simiente. En número 25, Israel comete el mismo error, el de mezclar su simiente. Los hijos de Dios vuelven a cometerlo. Y Dios no les perdonó eso. Por haberse relacionado con las hijas de Moab. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos pocos días. ¿Y qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia en la persona del segundo Caín, el cual era Balaán, y sembró la discrepancia entre ellos. Sabemos que eso es verdad, que Balaán le enseñaba a Balaán a todos que todos somos iguales, servimos al mismo Dios que ustedes. Fundamentalmente estaba correcto, porque él ofrecía el sacrificio que Dios demandaba, 7 carneros, 7 becerros, sobre 7 altares, y adoraban al mismo Dios, todo tan perfecto como lo hacía Moisés allá en el desierto, exactamente igual, pero no eran iguales, mostrándonos lo que había de venir. Y allí estaba Caín nuevamente manifestado en la persona de Balaán, y allí estaba Dios manifestado en la persona de Moisés, interpretando sus palabras a través de un ser humano, dándonos a conocer su promesa a través de un ser humano. Y entonces se levantó la discrepancia. Y recuerden
Este pecado que creyó aquella gente, que todos somos iguales, adoramos al mismo Dios, todos debemos de pertenecer a la misma iglesia, debemos de ser el mismo pueblo. Ese pecado nunca fue perdonado a Israel. Jesús mismo lo dijo, todos están muertos. Vimos de que Balaán no pudo maldecir a Israel, pero sí enseñó cómo ponerle tropiezo a los hijos de Dios. Guardémonos de tal enseñanza. Otra cosa grave es perjurar. Cuando usted le jura a alguien algo que no se debe hacer, ¿no? Usted no se lo está jurando a esa persona, es a Dios. Entonces por eso dice, no perjurarás, no jurarás falsamente a Dios. Resulta que Ananías y su esposa Zafira tenían una propiedad y ellos voluntariamente ofrecieron venderla y dar el producto de la venta a la iglesia. Nadie les estaba pidiendo, no era ninguna obligación. Es más, ellos podían decir, la vamos a vender y de ahí vamos a destinar una parte para la iglesia, pero no, ellos decidieron dar el fruto total de la venta. Entonces cuando llegó Ananías donde Pedro a llevarle el dinero, entonces Pedro le dijo, ¿en esto vendiste la propiedad? Le dijo que sí. Y entonces Pedro le dijo, no le has mentido a un hombre, le has mentido a Dios. Y Ananías fue cortado, lo sacaron. Al rato vino su esposa, Zafira. Y entonces Pedro volvió y le hizo la pregunta, ¿vendiste en tanto la propiedad? Ella dijo que sí. Le dijo, a tu esposo le pasó esto y esto y esto. Y a ti también te va a pasar lo mismo. Y ahí murió. Entonces, no se le miente a un hombre. Se le miente a Dios. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos estar atentos, velando y orando, Señor, para no caer en pecados imperdonables, Señor. No permita, Señor, que caigamos en esas trampas, porque el enemigo es muy astuto, Señor, en poner lazos a tus hijos. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, a no salirnos de la palabra, la única defensa que tenemos, de permanecer detrás de la palabra, como permaneció Israel detrás del arca, como permaneció cuando fueron a atravesar el Jordán detrás del arca. Ayúdanos, Señor, a estar siempre protegidos por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.